aquí. Muy bien. Bueno, entonces tenemos la segunda parte de la clase, protocolos de columna. Así que comparto pantalla para que lo vean. Por aquí. Muy bien. Ay, ¿cuántos carteles? A ver, ahí estamos. Emitimos. Y acá más nada, ¿no? Ok. Ponemos aquí. Bueno, protocolo de columna. Y nos vamos a encontrar con muchísimas solicitudes de columna. ¿Mm? Una de las regiones que más vamos a hacer. Entonces, lo primero para decir, eh, las columnas en general se van a estudiar ya sea cervical, dorsal o lumbar. El plano de elección siempre va a ser el plano sagital. Como vemos aquí en la planificación, ¿sí? El plano sagital siempre se va a posicionar siguiendo el eje de la columna, ¿verdad? ¿Mm? ¿Cuántos cortes? Los que abarquen el ancho de la vértebra, el ancho del cuerpo. 9, 11, dependiendo qué resonador estemos usando. ¿Mm? Después, otra de las cosas, para estudiar la columna cervical en su plano axial, podemos decir de que la cervical se puede estudiar en bloque, o sea, todo en bloque, y disco, cada uno de los discos con su paquetito de cortes, o se puede estudiar directamente por paquete de corte. Eso va a depender de dónde estén trabajando y cómo les van a pedir la resonancia, o sea, cómo le van a pedir que hagan los estudios. ¿Sí? Después, por ejemplo, planos coronales, vamos a utilizarlos poco, pero también se van a utilizar y ya vamos a ver la aplicación. Después, por ejemplo, querías hacerle este comentario también, porque ¿qué pasa? A la hora de planificar la columna, tenemos que abarcar, obviamente, toda la región. Por ejemplo, una cervical, fíjense cómo excede el FOB, sería lo que el FOB es el campo de visión, fíjense cómo excede a la región, ¿verdad? Entonces vamos a contar, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta aquí tendríamos 7, pero ¿qué pasa acá? Acá podríamos llegar a tener una supernumeraria. ¿Por qué digo esto? Porque si acá se fijan, tenemos el mango del esternón, y el mango del esternón por lo general suele dar a de 1. Por lo general, en este caso sería de 2. Y para saber esto tendríamos que ver toda la columna. ¿Sí? También es importante que en los resonadores cerrados se pueden obtener diferentes bloques y hacer la columna completa en ensambles, que eso ya lo vamos a ver en algunas imágenes. Entonces, por un lado tenemos el sagital T2, tenemos un coronal T1 y un axial T2. Entonces es un poquito difícil esta axial de decir, bueno, a ver, ¿qué es? ¿T1, T2? ¿Sí? Porque ¿qué vamos a ver si era T2? ¿Qué tenemos que buscar si era T2? Tenemos que buscar líquido. ¿Cómo nos debemos el líquido en T2? Lo vemos hiperintenso. Pero ¿qué pasa? Acá este paciente está teniendo algo, entonces nos estamos viendo en líquido cefalorraquídeo aquí en el canal. Algo le está pasando a este paciente. Acá sí vemos, sí, lo tenemos hiperintenso al líquido y se hace este efecto tan lindo que es el efecto en el cual vemos la hiperintensidad y los nervios, o bueno, directamente toda la médula, hipointensa. Entonces se genera un efecto que se llama efecto mielográfico. Es muy lindo de ver eso. Ya también vamos a ver secuencias propiamente dichas mielográficas. Entonces, dicho esto, planificación, sin mucho tinte, recuerden, sagitales siempre siguiendo el eje de la columna, ¿sí? Axiales pueden ser en bloques o disco-disco. Eso depende en dónde están trabajando, ¿verdad? Bien, para planificarlos entonces, acá tienen lo que es un protocolo base general, sagital T2, sagital T1, sagital STIR, y axiales, disco y o bloque. Eso depende. También depende del STIR. Hay lugares que no lo hacen, por ejemplo, el STIR. ¿Sí? Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad proliferativa, o sea, tiene cáncer, ¿sí? O algo parecido, se le tiene que hacer un sagital. En el caso de que no esté dentro del protocolo ya base, que puede ser T2 y T1. Para también columnas traumáticas. Es muy importante el sagital STIR. Entonces, en algunos lugares directamente ya lo incluyen dentro del protocolo y en otros lugares dicen, no, estudiame solamente T2 y T1 y axiales. Y si el paciente tiene tal o cual cosa, le agregas
el STIR. ¿Mm? Entonces, secuencias que marcan dentro de un protocolo, ¿cuáles son? Ahí las tenemos. Con gadolinio, sagital T1 FATSAT, FS con gadolinio, sagital T1 FATSAT sin y con gadolinio. Siempre imágenes comparativas. Recuerden cuando veíamos el protocolo de rodilla, cómo cada una de las secuencias nos daba algún parámetro para elegir. Opcional coronal para escoliosis. Exactamente, para escoliosis vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a, mejor dicho, a agregar un coronal, que aquí lo tenemos. Dice, cualquier anormalidad que se haya es buena práctica, o sea, obtener cortes finos y dirigidos, ya sea en planos axiales y coronales. Por otro lado, los coronales no son habituales, aunque sí tienen aplicaciones para el estudio de ciertas patologías, como la escoliosis, ahí que bien dice el compañero. Pero en general, un plano coronal no es, como decirlo, no está dentro, digamos, de un plano como para poder visualizar la columna dentro de un protocolo. Pero si hay escoliosis, sí se debe hacer. Ya esas variantes vamos a ir viéndolas porque no solamente tienen que agregar secuencias, eh, dependiendo, diríamos, del protocolo. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene algo o hay un hallazgo dentro de esa imagen o viene, por ejemplo, operado de la columna, también vamos a tener que agregar bloques de corte para poder visualizar mejor esa patología o la cirugía o lo que tenga. ¿Sí? Pero bueno, el protocolo simple y esto aplica a todas las columnas, cervical, dorsal y lumbosacra. Vamos a ver algunas cosas ahora. Algunas de las secuencias posibles que nos podemos llegar a encontrar también como opcionales. T2 estrella. Un T2 parecido a un T2, o sea, con la misma forma. Eso ya cuando veamos diagramas de secuencias y demás, vamos a ver bien qué es esto, esa estrellita, qué significa. Para detectar focos de sangrado. ¿Sí? Sangrados viejos sobre todo, ¿sí? Que haya lesiones, y el paciente se le hace esta secuencia para demostrarla mejor. ¿Por qué? Porque la sangre va a tener se va a ir degradando, entonces va a tener subproductos y va a generar en imagen, va a tener una ausencia de señal por todo ese hierro que hay en la sangre. Axial T1 con supresión de la grasa, time of fly, fíjense esto, TOF, acá se empezó a agregar otra cosa. T1 en el caso este sería eco de gradiente. Útil para sospecha de lesiones vasculares, ¿sí? O en el caso de que nos pidan una angio inclusive, o para sacar un trayecto arterial. TOF, time of flies, esa es la abreviatura de esto. Axial STIR, perdón, FATSAT o STIR, es lo mismo, nos da una semiología, imágenes, o sea, muy parecida, la imagen se ve prácticamente igual. Tiene diferencias, ya vamos a ver las cuales, pero, uy, están rayando acá, dejen de rayar el coso. Opciones, como decían, en el caso de que sospechemos lesión de la unión occipital-cervical, es imprescindible realizar esta secuencia. Siempre cuando hay algún tipo de lesión traumática o inclusive proliferativo, no puede faltar un STIR o un TEDOFATSAT. Después también tenemos sagitales en difusión. DWI, Diffusion Water Image. Se puede añadir secuencias de difusión en caso de SIGWORA. ¿Qué es esto? SIGWORA. Esto también son siglas que nos dice que cuando hay sospechas de una injuria del canal, del cordón, digamos, de la médula, sería de todo ese cordón. ¿Cuándo puede suceder esto? Que haya una sospecha de una lesión, pero ¿qué pasa? No la vemos tangible. Cuando hay, por ejemplo, un traumatismo, ya sea de tránsito, bueno, lo que fuere, ¿sí? Nosotros estamos viendo de que bueno, el paciente va a tener algunos signos, ¿verdad? Sobre eso. ¿Qué signo va a tener ese paciente que no le va a responder? O sea, va a estar así, entumecido, hemipléjico o cuadripléjico directamente. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos la resonancia, digamos, pero ¿qué pasa? Acá no tiene una lesión que nos demuestre algo, pero ¿qué es lo que puede tener? ¿Sí? Una arteria nutricia puede haberse visto rota, entonces no está irrigando a la médula. Entonces, al no estar irrigando a la médula, podemos ver que se hace una especie, como decirlo, de accidente vascular hacia la médula. Entonces, es muy importante la difusión porque nos va a dar una imagen, ¿sí? De que, una imagen funcional o fisiológica, de que en esa parte
la médula no está siendo irrigada. Entonces, por lo tanto, de ahí deviene los signos clínicos que tiene ese paciente. Entonces, recuerden esta palabrita SIGUORA. Si ustedes ven que les llega una orden con traumatismo de columna, ¿sí? Hacer la columna completa, ¿sí? Y el paciente tiene esa clínica, hacer un sagital en difusión para ver si hay alguna lesión arterial que producto de esa lesión no se está irrigando a la médula y está haciendo una lesión que no es tangible, o sea que no la estamos viendo. Entonces la difusión la muestra. Lo mismo pasa con el cerebro. Pacientes, la resonancia magnética es muy importante para los pacientes que están teniendo una ACV, que bueno, lo está empezando a tener, sería isquémico dentro de las primeras horas. La única secuencia que lo va a demostrar, o la única técnica, mejor dicho, que lo va a demostrar, ¿sí? Es la resonancia magnética con la secuencia de difusión. Eso es muy importante cuando están en una guardia, por ejemplo, que también van a recibir pacientes que por stroke, un protocolo de stroke, y sí o sí van a arrancar con una difusión. Mielografía radial o 3D. Esto ya vamos a verlo, entenderlo un poquito mejor cuando veamos la imagen en sí. Lo único que vamos a sacar van a ser las emergencias de los nervios espinales, cada uno de esos nervios. Vamos a ver eso nada más. O sea, ¿cuál es, para qué se hace esto? ¿Para qué se quiere ver esa emergencia? Así para justamente ver cómo sale el nervio, ¿sí? Y si hay alguna compresión del mismo, ¿sí? Si hay una estenosis de ese nervio. ¿Eh? Esa es otra de las funciones que tiene la mielografía. Puede ser 3D, o sea, un paquete entero de cortes, o puede ser radial, en el sentido de que es una imagen que vamos a poder como girarle la imagen en sí en diferentes planos, ¿sí? Pero siempre siguiendo un mismo eje, ya es un sagital en diferentes vistas. Entonces, dentro de indicación médica de exploración y diagnóstico presuntivo, se debe atender a los hallazgos de imágenes obtenidas para luego completar el protocolo. Responsabilidad que muchas veces debe asumirse en una guardia de diagnóstico por imágenes. Una guardia, por lo general, uno está solito ahí trabajando, entonces tiene que saber qué es cómo tiene que complementar sus estudios, ¿sí? Ya sea por el diagnóstico o por la amnesis que le estamos sacando al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué vino? ¿Qué le pasó? Muy importante eso. Y también una buena forma de generar un lindo hábito para trabajar en resonancia, ¿sí? Es saber qué es lo que están haciendo. O sea, saber que le llegue el paciente, por qué viene ese paciente, qué es lo que tienen que hacerle a ese paciente, ¿sí? Y ver qué es lo que están obteniendo de imágenes. Muy importante, porque si ustedes también le dicen, opa, ¿y esto que tiene acá qué es? No, bueno, se encarga el médico. La respuesta es que no, tienen que cortarlo. Entonces ese protocolo de alguna forma varía, va a cambiar, no va a ser un protocolo, ¿cómo decirlo?, estándar como el que vimos anteriormente. Bueno, vemos algo de imágenes, entonces en este sentido, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Cuando tengamos que hacer alguna pruebita o algo así, vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué imagen estamos viendo? Líquido, hiperintenso. ¿Cómo está la grasa? ¿Cómo están las cosas acá? Acá también está hiperintenso. ¿Qué tenemos? Acá tenemos un problemita porque tenemos grasa hiperintensa y líquido hiperintenso. Entonces, ¿a qué refiero esto? No se memoricen tablas de hiperintensidades en resonancia, porque dependiendo de la secuencia que están utilizando, la grasa no va a decir, no se va a comportar hipointensa en un T2. Que ustedes van a encontrar en la tablita, van a decir la grasa, ah, sí, está así. Pero no, ¿qué es lo que está pasando en esta secuencia? Que es una secuencia fase-pineco. Entonces, por lo tanto, eso podríamos interpretarse como que la grasa hiperintensa es un artificio en la imagen. Pero no, es producto de la secuencia, ese fase espineco, de cómo está diagramada la secuencia también, nos trae hiperintensidad de la grasa. Entonces, acuérdense de esto. ¿Qué es lo que primero tienen que buscar? Líquido. Después lo segundo que vamos a ver, tegumentos, ¿cómo se ven? Hay señal, no hay señal, tenemos acá cuán hiperintenso están los discos, o si están más, están menos, entonces ahí decimos, bueno, si tenemos líquido, ya nos estamos aproximando, estamos viendo un T2 en este caso por los músculos hipo, ¿sí? ¿Qué vemos acá en general? ¿Qué es lo que estamos viendo o que tendríamos que observar? Fíjense el canal medular, por un lado, fíjense los nervios, la cola de caballo. ¿Verdad? Después otra cosa también, fíjense, discos. Acá tenemos 5, 4, 3, 2, 1. Hasta acá nos interesaría para una lumbar. ¿Sí? Entonces fíjense los discos estos. Acá tenemos una especie de hiperintensidad también, tenemos señal, entonces quiere decir que acá hay líquido, están bien hidratados, este y este, pero ¿qué pasa? Estos acá ya no.
no están tan hidratados como los anteriores, ¿verdad? Y fíjense, si vamos viendo, vas inclusive hasta disminuyendo la altura de ese espacio, también muy importante para los médicos, ver la altura de los espacios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Se deshidratan estos discos, o sea, entonces al deshidratarse, ese núcleo que está acá pulposo tiende a salirse, entonces se fractura el anillo fibroso, como vemos en este caso ahí, vemos una lesión pequeñita en ese anillo fibroso, que eso es lo que le está doliendo al paciente, podemos decir, podrá hacer eso. Cuando el paciente dice, me duele la columna, me duele acá, ¿sí? Te marca la espalda ahí. Entonces, ¿ustedes qué le van a preguntar a ese paciente? Si el dolor se le irradia hacia las piernas, derecha, izquierda, lo que sea. No, entonces se trata de una lumbalgia, le duele solamente acá, ¿sí? Entonces van a estudiar y van a estar más tranquilos con su protocolo. Ahora, cuando se les irradia el dolor, sí tienen que prestar atención, ¿sí? A la emergencia de los nervios cuando lo veamos en el plano axial. Cambios de señal, L5S1, fíjense también que lo que tenemos, como hay una diferencia de lo que es acá el hueso, fíjense cuando articulan estos dos ahí, se genera también un cambio de señal en este caso, ¿sí? Pero bueno, esos son cambios de señales degenerativos propios, se llaman cambios MODIC, ¿sí? Hay diferentes grados de esto, pero ¿por qué se puede remarcar y qué es bueno saber? Cada una de las secuencias, si es un cambio, por ejemplo, sutil MODIC, se va a comportar de una manera determinada. No así con, lesiones que son osteolíticas, donde cambian, donde vamos a ver algo muy parecido, ¿sí? Donde vamos a ver que hay una metástasis ósea y esa metástasis ósea se comporta de una manera, tira señal, ¿sí? En T2 poca, ¿sí? Y en T1 directamente no hay señal, o sea, tienes un vacío de señal o ahí se ve hipointenso, no estamos ante un cambio MODIC, sino que estamos ante una metástasis. Entonces también ese disco, o mejor dicho, ese cuerpo vertebral, lo vamos a cortar. Hernia discal L4, L5. Acá tenemos, ahí vemos varias, ¿no? Que están ahí como, tac, 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 ahí como una columna media extraña. Pero bueno, lo primero, otra cosa también, fíjense, paciente femenina, vemos líquido que en el útero. Vemos movimientos peristálticos en este caso, no tanto, pero sí un poquito. Hay cierta borrosidad en la imagen, entonces se puede entender como un artificio por movimiento. Pasamos. Acá tenemos mismo paciente, mismo protocolo, pero ¿qué pasa? Nos cambió la semiología de imágenes. Acá estamos viendo que el líquido es hipointenso. Hipointenso, con la grasa hiperintensa. Tenemos entonces un T1. Ahí sí, no hay otra. Tenemos un T1 a vista. Y fíjense cómo cambian lo que veníamos repitiendo anteriormente. Lo que no va a cambiar, obviamente, es la patología del paciente pobre, con por qué viene a hacerse ese estudio. Sí, artrosis, fíjense, vienen ahí los bordecitos, las puntas, de cómo el hueso se va, como decirlo, se va haciendo su mecanismo, ¿no? De que se lesiona y se repara, se lesiona y se repara y se va generando artrosis. Y acá tenemos un STIR. Fíjense el cambio, miren el cambio módico aquí. Prácticamente apenas con un poquito de señal acá arriba, ¿sí? Lo vemos acá en el STIR y así, ya ahí tenemos señal. ¿Por qué se STIR? Líquido, hiper. Grasa y todos los otros tejidos o tegumentos, hipointensos. ¿Hay diferencias de intensidad de señal? Sí, las hay, pero la generalidad de la imagen es toda hipointensa. Artificios por movimiento en la cavidad pelviana. Fíjense cómo veíamos antes el útero, sí, fíjense cómo lo vemos ahora. Está todo borroso, ¿por qué? Porque hay mucho movimiento peristáltico ahí. La resonancia, o sea, el movimiento en resonancia es el peor enemigo, ¿sí? Porque tenemos que tener mucho cuidado que ese paciente tenga, o esté, mejor dicho, que en un estado de confort, que esté relajado y que esté quieto, ¿sí? Porque si se mueve el paciente, vamos a tener esto, borrosidades. ¿Está bien? Entonces, artificio por movimiento, desgarro de anillo. Uy, llamadita ahí. Bueno, ¿qué más entonces? Cambios de señales, bueno, esto más o menos lo que fuimos apuntando. Fíjense aquí el desgarro, como también se ve mucho mejor en el STIR que en el T1, por ejemplo, si comparan. Acá tenemos discos axiales, nos cambia el plano, fíjense. Vemos la vértebra, vemos acá el canal medular, y acá también podemos decir una cosa. El protocolo puede también variar, o mejor dicho, podemos adicionar
secuencias al estudio de esta columna, porque hay una patología que se llama canal estrecho, por ejemplo, en donde se reduce el tamaño del canal. Fíjense cómo vemos la distribución de los nervios aquí. Todos, cada uno de los nerviositos. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a ir un poquito más para abajo, ¿m? Y estos de alguna forma se apretan otra vez. ¿eh? Acá, fíjense, no tenemos prácticamente líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una estenosis de ese canal. Entonces, ese protocolo se le tiene que agregar sí o sí un bloque para estudiar todo ese canal entero. Ahora, o sea, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué se produce que pueda haber una estenosis del canal? Esto puede hacer, obviamente, ya sea en la columna lumbar, también en la cervical, que es en las cervicales es, digamos, donde más lo vamos a ver a ese síndrome de canal estrecho, ¿sí? Que es lo que sería un síndrome medular. El paciente va a tener patologías, o mejor dicho, no patologías, va a tener una forma que va a decir, bueno, me duele, siento que me duelen los brazos, siento que pierdo la fuerza, por ejemplo, es otra de las cosas que le van a decir. Entonces, si ustedes después lo corroboran con la imagen, ven en la imagen que tiene ese canal, ese protocolo va a variar. Entonces, nervios raquídeos y sus emergencias de los agujeros de conjunción. Fíjense aquí cómo salen hacia afuera los nervios raquídeos. Acá tenemos otro, ahí chiquitito, pero lo vemos. ¿Cómo se generaba entonces este canal estrecho? Miren, compadre, en una cosa. Esto es lo que son las articulaciones facetarias de ambas transversas aquí abajo, digamos, perdón, sí, de las de abajo, de las apófisis. Fíjense que acá esto, lo que está aquí en el centro, ahí, mm, son los ligamentos amarillos. ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué se estenose ese canal? En este caso, por la artrosis de las articulaciones facetarias de las vértebras, hace de que se genere un engrosamiento de estos ligamentos. Entonces, por lo tanto, el canal disminuye, digamos, su grosor. Fíjense, se comparan uno con el otro. Ahí. Fíjense, si nos vamos un poquito, vemos la diferencia del canal. Entonces, referencia a una imagen, acá arriba, también muy importante colocar una referencia porque damos ahí justamente una referencia para saber en dónde estamos posicionados, dónde estamos viendo, o sea, el cuerpo de la vértebra y dónde lo vemos. Fíjense el otro también, todo cómo se ve el, el disco, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué pasa con el disco? Esto es lo que va a traer la mayor cantidad de estudios, que esto es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? El disco va a tender, a medida que pasa el tiempo, envejecemos, ¿sí? Primero se deshidrata, ¿sí? Segundo, además de deshidratarse, también empieza a irse hacia los lados, como vemos en este caso, por ejemplo, donde hay asimetrías, ¿sí? Y en donde se generan también hernias, donde hay abombamientos, y cada una de estas hernias también puede ser lateralizada hacia uno de los lados o puede ser directamente que impacta el canal. Entonces también a la hora de agregar secuencias tenemos que ver esto, que vamos a tener, o sea, hacia dónde está esa hernia, ¿sí? Si está impactando o no está impactando. Entonces la unidad formada, bueno, esto es lo que sería ya medio un poco de anatomía, ¿verdad? Lo que es la unidad funcional, ambas vértebras, ¿sí? Con sus ligamentos, con el disco, y los nervios también, muy importante para estudiar. Entonces, fisuras y movimientos del ladrillo fibroso, soluciones de continuidad o separación de las fibras anulares entre sí y el hueso vertebral adyacente. Entonces, acá tenemos lo que es una fisura, un desgarrito pequeñito, una fisura radial, ¿sí? O en su defecto ya una fisura periférica. Diferentes tipos de lesiones. Acá, ¿qué es lo que se hace? En este caso, solamente se va a estudiar este disco o una columna completa disco-disco. No es necesario hacer un bloque en este caso. Para estudiar hernias no va a ser necesario. Ahora, cuando tengamos que estudiar extrusiones o secuestros óseos, secuestros de la hernia en sí, ahí sí ya vamos a necesitar hacer todo un paquete. Porque vamos a querer saber de dónde vienen, si llega a haber un secuestro, de dónde salió ese pedacito de disco, lo que es que está ahí dando vuelta, que se aloja en el canal medular. Entonces, desplazamientos, hernias de disco, protusión, extrusión o extrusión con secuestro. Esto va a depender
del grado de la lesión sería. O sea, cuánto es, si supera el diámetro de altura, esto lo tienen a ver, sí, aquí está. Si superan los diámetros se llaman de una forma, ¿sí? Tenemos por un lado una protusión discal, donde se vemos un abombamiento, directamente una protusión, ¿sí? O directamente una extrusión, cuando supera el margen de altura, ¿sí? Y cuando hay una extrusión que supera el margen de altura y además también hay un contenido libre, un secuestro, ¿m? Ahí sí, toda esa columna es necesaria cortarla en un bloque, o sea, hacer disco-disco y después bloque en sí mismo. Eh, ¿Qué más podemos decir sobre esto? Ah, otra de las cosas, la solicitud de los estudios de las columnas. La mayoría de columnas las van a hacer sin contraste, pero que hay algunas situaciones particulares. Cuando hay, por ejemplo, bueno, tumores, ya sea, digamos, primarios o queremos ver si hay, digamos, ya metástasis a distancia, se suelen pedir con gadolinio. Y a veces algunos médicos también suelen pedir, cuando hay extrusiones, resonancias magnéticas de columna con gadolinio, ¿sí? Entonces también a la hora de hacer el protocolo, fijarnos cómo tenemos que realizar ambos cortes comparativos, ¿verdad? Siempre tiene que haber uno sin contraste y el otro con contraste. Ambos comparativos. ¿Por qué? Porque justamente cuando si hay alguna patología, hay algo que está pasando, ese contraste va a ir ahí. Entonces, de alguna forma, necesitamos contrastarlo con otra imagen donde nos muestre, bueno, acá tenemos captación de gadolinio. Eh, Fíjense, bueno, acá es lo que veíamos anteriormente, cómo se clasifican estas hernias. Esto es importante como para ustedes tener ese conocimiento, ¿sí? Como profundizar un poquito más, decir, bueno, en secuencia STIR, por ejemplo, cuando tenemos la base supera el diámetro de la hernia, bueno, estamos ante tal cosa, pero bueno, no sería nuestro trabajo en sí mismo, ¿sí? Pero eso hace que, o mejor dicho, no quita que no sepamos de qué se trata. Entonces recuerden, protusión, abombamiento directamente, extrusión o extrusión con secuestro, ¿sí? Que nos quedamos con esas tres, ¿sí? Después, los grados y demás, y esas cosas aquí lo tienen, pero a fines prácticos a nosotros nos interesa saber qué tenemos que hacer ante de determinada circunstancia, ¿verdad? Fíjense, acá por ejemplo tenemos una disminución de la altura del espacio. ¿Mm? A su vez también todo el disco todo deshidratado, ¿verdad? Y acá tenemos un cuerpo extraño que está ahí adentro. Entonces, ¿qué? Esta columna necesitamos cortarla en bloque. Mínimamente tiene que haber una secuencia que nos demuestre todo eso, ¿sí? Y obviamente acá esto no puede faltar. O sea, no podemos presentar una columna sin un axial de esta lesión, de esta extrusión que estamos viendo acá, con secuestro en realidad. Lo que estamos viendo acá es material de secuestro. ¿Qué más? Pasamos por aquí. Ah, y esta fue una resonancia muy linda porque fue un hallazgo. También se van a encontrar con este tipo de cosas. Ustedes van a hacer una columna cervical, de rutina, muy facilita, y de repente se encuentran con una cosa así acá. Y dicen, uy, Dios, ¿qué hacen? Obviamente, cortarlo. Entonces, las tres secuencias, siempre, no dos, no sagital T2 y T1, también el STIR. Y además del STIR, ¿sí? Disco y bloque directamente, porque para ver la lesión, esto, ¿qué es lo que sería esto? Acá esto podría decirse que es un ependimoma, porque acá todo el epéndimo viene, discurre, si lo vemos, o sea, muy chiquitito, ¿no? Es muy difícil verlo a simple vista el epéndimo, ¿sí? Pero es como un agujerito, digamos, donde recorre, digamos, longitudinal todo el cordón de la médula. A veces pasa de que esas propias células mismas ¿sí? Crecen en forma, digamos, descontrolada y se generan este tipo de lesiones, ependimomas. Esto es un hallazgo. Este paciente no necesariamente corre algún riesgo o viene a hacerse un estudio porque no, o sea, nada que ver. Estas condiciones pueden tenerlas y pueden pasar así desapercibido durante años. Hay muchos casos que pasan esas situaciones, donde están haciendo un estudio y de repente ¡plac! Se encuentran con algo y dicen, bueno, lo que se encuentren, lo cortan. Siempre, regla número, no sé, tanto. Acá tenemos una mielografía, por ejemplo. Fíjense qué lindo, como tenemos aquí. Ya estamos llamando parte del cordón y como vemos los nerviositos, y ahí está cómo van emergiendo, cómo van saliendo, ¿sí? De lo que es el saco de la dura madre, cómo se envuelven en ese saco de la dura madre, y después ya cuando esa dura madre desaparece y queda
el nervio en sí mismo. Fíjense este caso, miren, terrible pedazo de hernia así, hasta algo ahí que está contactando los nervios. Claro, este paciente, ¿qué es lo que le va a decir? Y me duele acá, la pierna derecha terrible, siento electricidad, siento picor, siento que se me da la fuerza, que se me acalambra, bla, bla, bla. Entonces, cuando en plano, en el axial, lo van a ver justamente lateralizado hacia la derecha, y además es lateralizado como hace que el espacio de la esquela de conjunción se disminuya, porque por la presión, obviamente, en sí de la hernia. ¿Mm? En este caso, bueno, se agregó esa secuencia como un producto de lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Por eso se hizo esta mediografía. Acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes de lo que es un T1, pero este T1 tiene gadolinio. ¿Cómo sabemos que tiene gadolinio? Gran pregunta, es decir, bueno, a ver, vemos líquido hipo, ya nos dice que no estamos viendo un STIR, ¿verdad? Porque si no sería hiper. Vemos todo saturado, bien, bla, bla, y esto acá, ¿qué sería esto acá? Ahí está la vejiga, entonces tiene contraste, un líquido hiperintenso cuando no tengo líquido, no, esto tiene gadolinio, sin duda, ¿verdad? Entonces, también hay otras regiones también que captan gadolinio, más allá de la orina con gadolinio, que lo captan en forma fisiológica, que en forma normal. ¿Eh? Pero bueno, ya vamos a verlo. Entonces, observe la captación de gadolinio sobre tejido inflamatorio. Tejido inflamatorio le encanta el gadolinio, vaya a procesarse ahí. Una de las indicaciones de gadolinio es para realizar patologías inflamatorias. Y acá, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que este no está saturado. Fíjense, este T1 no está saturado en sí. No vemos que esté todo con la misma hiperintensidad, sino que vemos contraste. Vemos la grasa hiper, el músculo hipo, ¿sí? Y acá vemos hiperintensidad sobre ahí, donde hay tejido inflamatorio. Entonces, T1 saturado con gadolinio, T1 sin saturar normal, con gadolinio. Y acá vemos toda la hernia, fíjense ahí. Eh, Acá les decía también anteriormente lo que era el canal estrecho. Habíamos visto un plano ahí en la secuencia, en la lumbar, mejor dicho. Acá estamos viendo uno en, en la cervical. Fíjense cómo se estrecha el canal, cómo entre por un lado, las propias hernias, diríamos, de cervicales, a su vez con las degeneraciones de los ligamentos amarillos, cómo comprime ese canal. Entonces, ¿qué necesita el paciente? Protocolo normal, disco y bloque general. El paciente refiere entonces qué síntomas: virus cervicovercalgia, alteraciones en la coordinación de los movimientos, alteración de la marcha, parestesia, sensación de frío. Tratamiento es paliativo, con corticoides, complejo B12 para luego su resolución quirúrgica si es que se opera. ¿Sí? Pero también otra de las patologías bastante frecuentes es encontrar esto, canal estrecho en cervicales. Acá tenemos, bueno, un compacto así de imágenes. Fíjense acá, porque empecé por esta aquí, porque me gustó este acuñamiento que hay de las vértebras. Fíjense en cómo se acuña la vértebra en sí. Acá tenemos un coronal. Sí que hay una especie de escoliosis, obviamente, porque es uno de los signos que tiene, ¿sí? Encajamiento o acuñamiento de las vértebras. Entonces se hizo este coronal T1 a la columna, ¿verdad? Acá estamos viendo, por ejemplo, mm, una secuencia sagital, un plano sagital STIR, y qué es lo que estamos viendo acá, todo esto acá hiperintenso. Todo esto acá, todo hiperintenso está ahí. Sí, esto obviamente no es algo normal, ¿verdad? Esta paciente eh, vino a hacerse también una columna dorsal por cáncer de mama. A ver qué me ponen aquí. Tiene quiste de Tarlov, muy bien. Sí, señor, ahí hay un quiste de Tarlov. Sí, también. Podría decirse que es un hallazgo bastante frecuente encontrar quistes de Tarlov, ¿sí? Que son quistes que vemos que repliegues de la dura madre que se llenan de líquido y a veces pueden crecer en forma desmedida. Entonces este paciente puede generarle algún síntoma, pero no sé si vino particularmente por eso. Pero sí lo que vemos en este caso, fíjense cómo viene el eje normal de aquí de la columna y cómo empieza a ver como una especie de escalerita. Se acuña hay una anterolistesis o posterolistesis. En este caso se va hacia adelante, ¿sí? Del eje. ¿eh? Fíjense la cantidad de aplicaciones que tenemos, ¿no? Para hacer estudios de columna, ¿sí? Oncológico también, muy importante esto. Y a ver qué más. Acá, mira qué linda esta imagen ahí. Bueno, tenemos un ensamble de imágenes, en este caso. Y no les voy a preguntar algo así porque quiero llegar a la última filmina, pero fíjense, miren la columna acá, la cervical. Cuenten. Uy, ya. ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos como 3 pegadas en una.
¿sí? Y aquí sería entonces, ¿cuánto es? 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos una variante anatómica, de una columna. Fíjense cómo acá las vértebras están pegaditas, una sobre la otra. Está lindo también. Otro hallazgo también. ¿eh? Técnicas de ensamblado para obtener toda la columna, como vemos aquí. Fíjense qué lindo cómo tiene los discos. Una paciente jovencita, un paciente jovencito. ¿Mm? Y acá, caso clínico. Se los resumo. Mm, Paciente que tiene esto que vemos acá. ¿Qué es esto? Es una fijación, una artrodesis. ¿Para qué? Se fijó esto acá para levantar justamente los espacios y descomprimir los agujeros de conjunción, ¿verdad? ¿Eh? La pregunta sería, si este paciente se lo operó, ¿m? Tranquilo, dice, bueno, tuvo acá una lesión, sospecha, fracaso de cirugía hecha hace 2 semanas. ¿Le hacen una resonancia magnética? ¿Cuál sería su opinión acerca de eso? Porque me imagino que ya algunas cosas saben de esto. Es decir, bueno, si hay metales en una resonancia magnética, ¿se debe cortar o no se debe cortar? ¿Qué harían en este caso? ¿Hacen o no una resonancia? Y acá otra cosa les quiero decir, si se encuentran con un paciente que tiene fijaciones, cada uno de los tornillitos también se deben cortar. Así que siguiendo la dirección, no hagan un bloque entero para ver todo esto, sino que hagan un paquetito acá siguiendo este y siguiendo este. Siempre los tornillos también se cortan. ¿Mm? Entonces, si tenemos acá bioseguridad, nos dice que no podemos hacer una cirugía o no, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque está hace poco operado, qué sé yo, bla, bla. Pero si el paciente no puede caminar y se sospecha un fracaso de la cirugía, obviamente que sí, que le vamos a hacer la resonancia. Por más que no haya pasado el tiempo de, ¿cómo decirlo?, de repitalización de los tejidos normales. Yo, en mi opinión, no la haría por el momento, está bien. Fernanda opina que no lo haría. No es un mal razonamiento, está bien, pero ¿qué es lo que pasa también en estos casos donde ¿cómo decirlo? Como donde choca la bioseguridad con la calidad de vida del paciente? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? ¿Sí? Se tiene que valorar, obviamente, riesgo-beneficio. ¿Cuán riesgosa es la práctica hacia el paciente y cuál es el beneficio que va a tener? Exactamente, costo-beneficio. ¿Sí? Al paciente necesitamos que, de alguna forma, vuelva a caminar, pero al mismo tiempo decimos, bueno, pero podemos interferir con el proceso de cicatrización normal del paciente, por lo tanto no haremos la resonancia, que sí, está bien, es un buen razonamiento, porque es lo que dicen las normas de bioseguridad, pero al mismo tiempo también tenemos esa otra parte, que el paciente necesitamos que camine, que se vaya a su casa y se recupere caminando. ¿Mm? Tal vez pensando un tiempito podría ser, pero no sé si se tomaría como una opción una resonancia magnética. Claro, sí. Lo ideal es que este paciente vuelva a la casa, ¿eh? Pase un mes y medio y después a partir de ahí, ¡pac!, se puede hacer la resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya más o menos todo ese metal, todos esos líquidos que están ahí dando vuelta, ¿sí?, no vamos a interferir mucho con ese proceso de cicatrización normal. Entonces la prótesis no se va a calentar tanto, va a estar bien fijita ahí, con toda su cápsula hecha por el cuerpo, pero a veces con eso solo no alcanza. Es importante mm, valorar esas cosas y además también entender de que una norma de bioseguridad se siguen a rajatabla, ¿sí? Pero también hay otra cosa que es el costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, un médico no estaría haciendo mal si te dicen, por favor, necesito una resonancia magnética a este paciente que lo acabo de operar porque no está caminando. Necesito ver si mi cirugía fue buena o mala. Entonces, si fracasó, necesita obviamente una imagen. Así que bueno, eso es todo por hoy, chicos. Aquí tenemos con el protocolo. Esto cierro acá. Así que, bueno, voy a cerrar la clase. Si hay algunas preguntitas o algo, denme en 5 minutos que hago la grabación y nos volvemos a conectar. ¿Mm? Preguntas o lo que fuere, ¿sí?, se quedan después, o si no, me las mandan, o de alguna forma vamos a encontrar la forma de poner algún grupo o algo. Ya vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo como para